ese clima, sino que nos hemos desmembrado, cuando al revés tenemos que darnos la mano. unirnos, Claro, ajá. mientras el pueblo no esté unido, pues no se puede lograr resultados. Tiene toda la razón, don Luis. Y fíjese que en esta ocasión, bueno, el licenciado Oscar nos va a abordar este tema porque también en este libro encontramos una parte muy interesante, ¿verdad? Licenciado, si gusta mostrarlo Bueno, aquí al pues auditorio. haciendo una recapitulación de lo que ya hemos estado trabajando, hablamos acerca de la identidad de don Luis, de dónde viene, del cooperativismo, hablamos también de la identidad cooperativa, que es muy importante y carece nuestra caja popular. También nos hizo mención don Luis acerca del auto y el mutuo, también nos hizo mención del origen del cooperativismo en México y que lo simboliza el águila y la serpiente. Bueno, pues ahí nos deja un mensaje en el cual el águila pues no está devorando a la serpiente tal como se tiene la idea, y que es el auto y el mutuo entre el águila y la serpiente. Pero hay algo también importante dentro de lo que maneja don Luis, y este libro en especial me llama la atención en esta parte de atrás. En esta parte de atrás del libro pues viene aquí la foto de don Luis cuando tenía, ¿cuántos años tenía ahí don Luis? Pues veintitantos. Como veintitantos años, y bueno, vemos una foto aquí de un sacerdote, vemos de una persona joven, vigorosa, y mi pregunta en especial, don Luis, es, ¿qué pasó? Ahí lo veo ¿Qué pasó? ahí lo veo con sotana, don Luis, ahí que usted fue sacerdote, actualmente es sacerdote, o en qué condiciones nos encontramos. Bueno, para la teología católica, el sacerdocio no lo borra nadie, es un sacramento que imprime carácter. Entonces, Dios no se arrepiente. Lo que pasa es muy sencillo. Hace 50, 60 años hubo toda una corriente interna dentro del clero para colaborar, para comprometerse con la gente, no solamente para colaborar desde fuerita, sino para comprometerse con la gente corriendo todos los riesgos del que va en el mismo barco. Entonces muchos nos metimos en ese campo y algunos sufrimos la represión propia de una anticultura cooperativa. Hay también intereses muy fuertes en el sentido de que quieren absorber todo el poder, entre ellos el poder del dinero, el poder económico. Sí. La iglesia. Y entonces nosotros, al intervenir en esto y en forma comprometida, entonces empezamos a sentir que había una acción violenta contra nosotros. A mí me amenazaron de muerte 10 años. ¿Pero el mismo clero lo amenazaba de muerte? No, estamos hablando de la sociedad. Ok. Esto es social. Los intereses económicos se sienten lesionados porque las cajas populares, las cooperativas retienen la vida y ya entonces sienten que a ellos les falta. Pero ¿de qué nos sirve tener grandes capitales acumulados en pocas manos? No le van a poner más mantequilla a su pastel. Claro. No. Ningún organismo puede comer más de lo que le hace falta. Entonces y usted... si se lo come, se enferma. Sí, claro. Entonces usted, don Luis, no participaba de la idea en ese entonces con la iglesia, y fue por eso que decidió separarse. No, ¿o usted? No decidí, me sacaron. Ahí está, ese era el punto. Sí, pero el asunto es esta acción, esta violencia se puede ejercer directamente, pero entonces tropieza ese poder con que la gente católica estaría en contra. Y
y entonces presionan a la jerarquía católica para que la jerarquía actúe. Me estoy acordando de muchas comparaciones, ¿no? De la historia a través de la Edad Media y demás. Entonces, o se hace directamente es la violencia contra el que está haciendo algo, pero puede ser, yo no puedo para no quedar mal con el público y me desprestigio, pues muy sencillo. Obligo a las autoridades eclesiásticas a actuar en contra de ese miembro del clero. De ese miembro. Y entonces sí, y entonces se viene toda la lucha interna dentro del clero. Lo sacan a usted. Sí. Y se pone muy triste también. No, al revés me siento muy contento. Liberado. Sí, me siento liberado en el sentido de que con toda libertad les digo, aquí mi jefe es el pueblo. Es es decir, siento que cuando colaboro con una cooperativa o con el movimiento cooperativo, estoy colaborando con Dios. Yo me siento más sacerdote trabajando en una acción de estas que estando desde fuerita, simplemente aplaudiendo y éntrenle y háganle. Bueno, seguimos aquí en la entrevista con don Luis Ugalde Monroy. Y después de esta explicación de sus 3 hijos, yo así le nombro, sus 3 hijos son esos 3 libros que ahí estamos manejando, pero el que más he trabajado yo y el que más atención le pongo es a este último, el del desarrollo del cooperativismo. Después de la explicación que él nos da, yo tengo 2 preguntas especiales otra vez para don Luis, y yo lo veo así como una especie de Robin Hood ahí a lo que más o menos nos da a conocer, a trabajar con los grupos indígenas, con las masas. Y no sé cómo lo considere usted, en esa parte donde nos decía, estoy más con Dios cuando trabajo desde esta perspectiva. ¿Cómo lo ve usted ahí? Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque la realidad es esa. En toda la teología católica, el sacerdote es un colaborador con el pueblo, no es un mandamás, no es un cacique. Es un guía. Entonces, yo no ordeno, pero digo, este es el camino, esta es la luz. Ya es decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno, cada equipo tiene sus compromisos. Y aquí entra un punto que es muy importante. No se pueden alcanzar las cosas de un golpe. Así como en educación es un proceso, también la política es un proceso. Y también en la iglesia hay política, como todo proceso. Indudable. Un obispo, don Sergio Méndez Arceo, cuando el conflicto aquel, me dijo, mira, mi papá era un militar que me dijo, yo no me opongo a que seas cura, vete al seminario, pero no olvides que la peor de las políticas es la negra. Se refería a la sotana, al color de la sotana, que en ese tiempo era negra, ahora se usa blanca. Yo les digo, por favor, el problema no es cambio de color, el asunto es que hagamos lo que debemos hacer. Esa es la realidad. Me estoy recordando a mi abuelo, también cuando yo iba al seminario me dijo, yo no me opongo a que seas sacerdote. A lo que me opongo es a que seas un cura dinerista, que solamente busque cómo, que utilice al sacerdocio para sacar dinero. Dice, eso es un asco. Sí, claro. Es un asco que el sacerdote ocupe el ministerio que es para servir, para simplemente refocilarse con lo ajeno, porque es ajeno lo que es del pueblo. Sí, don Luis, otra de las preguntas importantes y que veía en el libro, veía sobre, también dentro del clero se practica el marxismo
o hay ideología marxista dentro de los sacerdotes de aquella época que estaban enfocados al cooperativismo? ¿Trataban de utilizar esa doctrina o de qué manera se puede interpretar el marxismo en el clero? Bueno, en esto otra vez tenemos que distinguir. El marxismo también es una corriente ideológica. ¿Hasta qué punto en un momento dado el ambiente clero es marxista? Digo, cierta corriente. No es posible definirlo o calificarlo porque depende mucho del momento histórico de cada, así incluso de cada persona y de cada lugar. Pienso que más que podríamos decir que si el clero era marxista, pues no. Claro que se puede distinguir que en el clero haya personas, que haya miembros del clero que tienen un pensamiento más diáfano en su sentido de compromiso y que puede decirse, corresponde a esta acción en concreto marxista. Pero también hay la corriente muy egoísta del hijo de su cultura de la que vivimos en México, una cultura egoísta, centrada solamente en el derecho de cada uno. Y no quiero olvidar aquí una cosa, eso nos pasa en cajas populares y en cooperativas. Hay personas que aparentemente son socias, pero no tienen identidad cooperativa. Es decir, no son conscientes de que su derecho a tener un servicio y a tener resultados corresponde a la obligación de cumplir sus compromisos. Es como el préstamo, se puede conseguir, pero hay que pagarlo, y hay que pagarlo oportunamente. Sí. Entonces, otra vez aquí entra el auto mutuo, igualito. Otra pregunta más, don Luis. Acerca del maniqueísmo en el cooperativismo, ¿cree que exista eso? ¿Se dé el maniqueísmo? Sí, bueno, hay que entender esto del maniqueísmo. El maniqueísmo es una corriente filosófica anterior al cristianismo. Después, todo esto viene por el concepto, por el nombre de Manes, el filósofo aquel que consideraba la materia como mala. Y esto se puede después otra vez ser reflejado en Platón y en otros. Es decir, para esto tendríamos que meternos a la historia de la filosofía para entender esas corrientes filosóficas, dentro de las cuales nace también, en ese ambiente, nace también el cristianismo. Entonces el cristianismo, aunque nace con la doctrina cristiana, pero eso ya es elaboración que se va haciendo con el tiempo. Jesucristo planteó sus bases, pero es el amor. Jesucristo viene a predicar el amor mutuo, y eso está en el Evangelio y en muchísimos lugares. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman mutuamente. Eso lo dice en su discurso ya de despedida en la última cena. Pero hay que entender que el Evangelio es incluso, lo escrito en el Evangelio, ya es fruto de escritos que son resultado de lo que se hablaba. En ese tiempo no había una escritura. Vamos, tenemos que ponernos en el tiempo de los hechos para poder hablar de ellos. Bueno, pues seguimos aquí en la entrevista con don Luis Ugalde Monroy. Vamos a tener un corte y vamos a entrar en la parte final de la entrevista con don Luis.
Y bueno, pues seguimos en esta charla tan interesante con el señor Luis Ugalde y con el licenciado Óscar Sedano de la Rosa, quien es parte del Consejo de Vigilancia de Caja Popular Cristóbal Colón. Y ya para terminar con esta